de esta, de esta noche. Esta noche sería nuestra quinta sesión del seminario virtual a la luz del Pentecostés. El tema de esta noche es el pentecostalismo como tradición cristiana y mística. Y pues esta noche tenemos un expositor que pues conoce mucho del tema y pues voy a iniciar presentándolo. Él es el doctor Daniel Castelo. Él posee un doctorado de Duke University. Es profesor de teología dogmática y constructiva del Seattle Pacific University and Seminary en Seattle, Washington. Y de verdad, cuánto gusto nos da tenerlo aquí. Sea bienvenido, doctor. Y el tiempo es suyo. Y también solamente para antes de darle el tiempo, doctor, por favor mantener sus micrófonos apagados. Va a haber momento de preguntas, va a haber momento de las, que las respuestas se puedan replicar y pues estamos a la orden también. Muy bien, doctor. Bien. Muy bien, gracias. Es un placer estar aquí con ustedes en esta tarde. Mi nombre es Daniel Castelo. Gracias a ustedes por participar en este evento, en esta presentación. Sé que es un sacrificio tomar tiempo de sus familias, de sus trabajos, para estar aquí. Y pues es un placer fuerte, grande, es un placer grande para mí, para estar aquí con ustedes. Sí, soy Daniel Castelo. Recibí un doctorado de la Universidad de Duke hace varios años. Tengo un trasfondo mexicano, estadounidense. Entonces, pueden ver ya con el acento que llevo, que es un poco diferente. Les pido su paciencia porque de vez en cuando cometo errores de una naturaleza gramática y pues les pido disculpas, pero aquí estoy tratando de ofrecerles lo que puedo dentro de este medio y con mis límites que tengo en español. Sí, por 14 años enseñé en la Universidad de Seattle Pacific. Recientemente cambié a instituciones y actualmente ahora estoy en la Universidad de Duke, aquí en Carolina del Norte. Soy profesor de teología aquí y también actualmente soy el decano académico para la Escuela de Divinidad aquí dentro de la Universidad de Duke. Entonces ya llevo unos 2 años aquí y pues creo que parte de la razón por que fui invitado para ofrecer una presentación sobre este tema es que escribí un libro sobre el tema. Voy a darles aquí, a demostrarles cómo se parece el libro que pueden conseguir por medio de Amazon. Y tengo un trasfondo pentecostal también. Actualmente soy metodista, pero tengo un gran trasfondo de varias generaciones pentecostal dentro de la Iglesia de Dios. Entonces, como les digo, es un placer estar con ustedes y pues podemos iniciar ahora con este tema. Lo tenemos titulado El Pentecostalismo como tradición cristiana y mística. Voy a compartir mi pantalla entonces. Voy a hablar sobre algunos temas y luego regresar de este tipo de formato para darles oportunidad para comentar o para preguntar. Voy a hacer eso 3 o 4 veces para darles la oportunidad de contribuir en la forma que quieren. Entonces, si tienen comentario, si tienen una pregunta, por favor, guárdala hasta que tenemos este tiempo junto. Si quieren, escríbelo en el chat o toman una notita ahí y luego cuando regresamos como un grupo,
podemos a ver lo que quieren compartir. ¿Les parece bien? Muy bien. Voy a compartir la pantalla entonces. Muy bien. Pues nomás quiero darles los bienvenidos aquí, las bienvenidas. Y pues este es el libro, Pentecostalismo como una tradición cristiana mística. Este libro surge de un esfuerzo que he tenido por muchos años de cómo entender el pentecostalismo. Muchas veces gente dicen que es un movimiento que ocurrió en los primeros años del siglo XX y que por razón de este movimiento hubo un avivamiento global en las décadas que siguieron este avivamiento. Y hay varias razones por cuales que podemos apoyar esa tesis, esa interpretación de esa historia, de esa manera de entender el pentecostalismo. Pero también hay otras maneras de evaluar este movimiento. Y entonces quiero presentarles algunas preguntas aquí y algunos comentarios para establecer la tesis de este libro, el argumento principal del libro. Entonces, si empezamos con la pregunta, ¿qué es el pentecostalismo? Mi manera de pensar es que no es una forma de protestantismo, que no es una forma de protestantismo. Ahora, en América Latina muchas veces se maneja el lenguaje de decir que en lugar de protestantismo se dice evangélico. Y parte del desafío de ese término es que es un término que puede significar muchas cosas, bastantes cosas. Y a veces esas cosas están en conflicto uno con el otro. Entonces, a veces se maneja este término evangélico como algo que no es católico romano. Bueno, si eso es el caso, pues sí, este término puede ser amplio, puede ser un término amplio, pero al mismo tiempo no toma en cuenta las distintivas de varias tradiciones. Entonces, dentro de este nombre evangélico, pues podemos incluir bautistas y presbiterianos y pentecostales y carismáticos y muchos otros grupos, y sin tener más que una palabra como protestante o evangélico, no podemos tomar en cuenta algunas de esas diferencias, ¿verdad? Y hasta entre estos grupos a veces hay conflictos entre ellos. Entonces, es una palabra muy amplia, decir protestante o evangélico. Si estamos diciendo que que significa principalmente no ser católico romano, pues muy bien, pero no nos ayuda, no nos sirve tanto si simplemente es una palabra que se establezca en relación en contra a otra cosa, ¿verdad? Y en ser un hijo de ministros y oír estas palabras y evangélico, protestante, viviendo en México por muchos años, pues me he dado cuenta de que esa es una palabra protestante o evangélico que ayuda, pero que podemos decir más, ¿verdad? Ahora, el pentecostalismo también no es una forma de catolicismo romano.
en un sentido, posiblemente eso es muy obvio para la gente. Pero cuando he hablado sobre este término antes, este libro antes y estos argumentos antes, a veces la gente se confunde un poco porque hablo de la Iglesia católica con una C minúscula. Y cuando la palabra es minúscula, esa palabra es sinónimo a universal, la Iglesia universal. Y eso es parte del argumento que quiero establecer con este libro y que quiero ofrecerles en esta tarde, es que los pentecostales son cristianos y ser cristiano significa más que ser pentecostal. Entonces hay otros grupos dentro del pentecostalismo, dentro del cristianismo. Pentecostales son uno de esos grupos. Entonces, pienso que podemos decir, en base de eso, que el pentecostalismo es parte de la Iglesia católica, católica con C minúscula, que significa la Iglesia universal, global y la Iglesia por todos los siglos. Eso es un argumento muy importante para mí establecer. Pero en decir eso, no estoy diciendo de que el movimiento pentecostal es parte de la Iglesia Católica Romana. No, no es. Y por razones muy obvias, la manera que la Iglesia Católica Romana piensa de la Iglesia en su eclesiología, su teología de la Iglesia, si toman una forma muy restrictiva de qué significa ser la Iglesia, ellos piensan que solamente gente que son cristianos son católicos romanos, que fueron bautizados dentro de la Iglesia católica romana y etcétera. Y pues nosotros como pentecostales y evangélicos, pues no pensamos así. Entonces no es un movimiento, no es algo protestante evangélico en un sentido, tampoco es algo católico romano. Ahora, quiero decir que en un sentido, y mucho de lo que voy a decir en esta tarde, lo digo con cuidado y con un sentido lleno de detalles y de no absolutos. Estoy manejando territorio aquí que se puede decir que es más complicado que a veces lo que dicen la gente, pues eso no es. ¿Right? Bueno, yo digo muchas veces es mucho más difícil y mucho más complicado que si eso no es. Hay más que considerar. En un sentido, sí, el movimiento pentecostal es nuevo por lo que pasó en los primeros años del siglo XX con esos avivamientos que ocurrieron en los Estados Unidos, en California y también en la India y en Gran Bretaña y en otros lugares. Pero en un sentido no es nuevo, porque muchos de los de los primeros pentecostales hablaron de cómo la iglesia del libro de los Hechos, la iglesia cristiana ahí, como se surgió en el libro de los Hechos, esas maravillas, esos milagros que ocurrieron ahí, pues esos están ocurriendo otra vez en estos tiempos finales. Entonces, bueno, si eso es el caso, entonces en un sentido es nuevo, pero en otro sentido no es nuevo. Y yo quiero registrar esto principalmente dentro de una teología, una doctrina de Dios. Si nosotros como cristianos hacemos la confesión, confesamos de que Dios es el mismo ayer, hoy y para siempre. Entonces, cuando Dios obra en el pasado y demuestra su carácter en el pasado,
Dios va a obrar y demostrarse en el futuro en formas semejantes y consonantes a eso, ¿verdad? Entonces, si Dios obró en el libro de los Hechos en algunas formas, pues podemos decir que Dios va a obrar en formas semejantes por los siglos, desde ese tiempo. Y eso incluye el movimiento pentecostal. Y también yo quiero decir que no solamente tenemos que empezar con el primer siglo, y luego brincar al siglo XX. Hay otros siglos en medio de estos dos, y Dios sí, podemos confesar como cristianos, Dios obró en esos siglos y hizo cosas dentro de esos siglos. Dios no se durmió o dejó de obrar durante este tiempo. Y si tomamos en cuenta la historia de la iglesia, hay varios autores y pensadores y pastores y teólogos, podemos ver que hay varios, que proclamaban una fe que representaba el evangelio, que tomó en cuenta a Dios y las obras de Dios en una forma fiel. Entonces hay una riqueza ahí de recursos dentro de la tradición cristiana. En ese sentido, podemos decir que el pentecostalismo es parte de esta tradición, es parte del movimiento de Dios por los siglos. Y en este sentido, porque se trata de Dios y Dios obrando por medio de la iglesia, en este sentido, el pentecostalismo no es algo nuevo. Pero al mismo tiempo, podemos decir también de que no es algo totalmente antiguo, porque hay algunos entendimientos que los pentecostales manejan, que podemos decir son recientes y que reflejan algunos entendimientos nuevos. Entonces, otra vez, es más complicado que sí o no. Se trata de varias cosas y tenemos que tener una historia del pentecostalismo y una historia del cristianismo que es muy amplia y que toma en cuenta varios elementos, varios episodios, dinámicas de la historia de la iglesia y de la historia del pentecostalismo. Entonces, cuando digo en este título, pentecostalismo, una tradición cristiana mística, si nomás queremos enfatizar en este momento una tradición cristiana, yo quiero enfatizar esto, tomar tiempo con esto, nomás para enfatizar de que la palabra tradición es una palabra que surge de la palabra latín que significa de pasar uno al otro. Es dar por mano de uno a otro. Y esta fe que tenemos como cristianos sí fue revelado por Dios, pero también fue comunicado y transmitido por palabra, por texto, por proclamación, por medio de personas. Entonces, en ese sentido, ser cristiano significa ser parte de una tradición, un grupo que por los siglos ha comunicado y dado de una generación a otra algo. Y en nuestro caso, como cristianos, estamos hablando del evangelio, el testimonio de los apóstoles. Y en ese sentido, el pentecostalismo es parte de esa trayectoria, es parte de esta tradición cristiana. Me imagino que parte de lo difícil es esta palabra
mística y la palabra misticismo. Y voy a tomar un poco de tiempo para aclarar más lo que quiero decir con esta palabra misticismo o lo místico. Pero quiero tomar un momento aquí para darles oportunidad para comentar sobre lo que hemos dicho, según cómo definir el pentecostalismo. Estoy tratando de manejar aquí una postura que crea posibilidades y que no toma en cuenta algunas de las decisiones o de algunas categorías que muchas veces no nos ayudan. Entonces, los bautistas son los pastores, porque los demás. Los demás son pentecostales. muy bien. No, sí, los bautistas son los pastores. Entonces, muy bien. okay. Hermano William, usted está preguntando, ¿verdad? Bueno, esta es la oportunidad para hacer preguntas y para hacer comentarios. Sería mucho más fácil si pueden levantar la mano de una forma como lo estoy haciendo ahorita. Eso ayudaría bastante porque tenemos tantos en el grupo. Entonces, podemos hacerlo así o poner un comentario en el chat y de esta forma puedo reconocer a personas uno por uno. Eso ayudaría bastante para manejar esto. Muy bien, entonces veo aquí el hermano Rudy Aguilar, por favor. Muchas gracias, hermano Daniel. Que el Señor le bendiga. Gracias. Acerca de lo que ha expuesto hasta ahora, tengo duda en efecto de por qué considera usted que el pentecostalismo no es protestantismo. Pero no sé si esto se debe a que yo entiendo que el pentecostalismo no nace como una denominación histórica específica, ¿verdad? Sino como un movimiento de renovación. No sé si a eso, por eso es que dice usted que no es protestantismo. Sí, gracias. Es una buena pregunta. Eso es parte del asunto. Cuando nosotros pensamos del protestantismo, para tomar una forma muy definida, estamos tomando en cuenta argumentos y conflictos que existieron en el siglo XVI. Y cuando esas cosas ocurrieron en el siglo XVI, era en gran parte en relación a salvación y cómo pensar de la salvación, si es por gracia o si la institución de la Iglesia Católica Romana tiene poder en este sentido, etcétera. Entonces, si tomamos una postura muy general sobre esto, podemos decir que sí. El pentecostalismo es protestante porque en el sentido de soteriología o la teología de la salvación, estamos diciendo de que es por gracia. Y hay otros, hay un término, una frase que se llama sola escritura, solamente las escrituras, solo Cristo, etcétera. Y para muchos pentecostales eso también ellos pueden decir que afirman eso. Pues muy bien. También quiero decirles de que hay algunos protestantes históricamente que se han definido ellos mismos en contra del pentecostalismo. Entonces, es un término difícil porque depende de qué estamos hablando. Si estamos hablando de los conflictos del siglo XVI, si tomamos en cuenta la teología que se está manejando ahí, pues sí, si tenemos dos opciones, la católica romana o el protestante, y el protestante está enfatizando la gracia y todo lo demás, pues sí, los pentecostales van a decir, pues, entre estos dos, pues somos protestantes. Pero hay algunos protestantes en la historia de la iglesia que han tomado una postura muy difícil para pentecostales. Y no todos, pero hay algunos protestantes que dicen que a los milagros de los primeros siglos de la iglesia no existen después del siglo, vamos a decir, 4. Y ellos piensan que ya no hay milagros,
que Dios obró en una forma muy extraordinaria en los primeros siglos, pero después de estos siglos, pues Dios no obra de la misma forma. Y eso le ha dado la oportunidad, esta teología le ha dado oportunidad para algunos protestantes decir que los pentecostales son heréticos y que piensan de la obra de Dios en una forma que no es cristológica o que no es propio. Entonces, todo para decir es que cómo vamos a definirlo, y parte de la razón porque quiero decir que el pentecostalismo no es protestante. Ahora, toma en cuenta de sí y no. En el sentido de no, es porque de algunas maneras de entender la teología por parte de algunos protestantes de esa postura, pentecostales son heréticos, que ellos piensan que promovemos herejías, ¿verdad? Entonces, es un poco complicado, pero nomás toma en cuenta algunos de estos detalles. Ojalá que ayudó un poco eso. Gracias. Gracias, hermano. Muy bien. A ver, hermano César, por favor. Aquí estoy. Oiga, yo quisiera, bueno, como dice que no es protestantismo, no es catolicismo, ¿qué es lo que somos entonces? y en esta misma pregunta, unir a la otra, si no es viejo ni nuevo, entonces, o sea, básicamente definir qué somos. No sé si eso viene más adelante o no, pero Sí. Esa sería mi pregunta. Sí, no, gracias. Bueno, la razón por qué estoy empezando con esta pregunta y tratando de decir que es más complicado que uno o el otro es porque estoy tratando de crear espacio para ir más profundo en la esencia del pentecostalismo. ¿Verdad? Sí, un ejemplo que puedo darles es que si yo les digo que ven la pantalla aquí detrás de mí, si yo les pregunto, ¿esa pantalla es rojo o es verde? Una persona crítica va a decir, bueno, no es rojo, ni es verde. Pero para poder decir eso, requiere una postura crítica de pensar que esas dos alternativas no son todo del asunto, que es posible tener una idea o una postura fuera de las opciones que les presenté. Pero yo puedo, si yo estoy definiendo los términos, yo puedo decir, no, yo no les di una alternativa, yo les di las alternativas que es rojo o es verde. ¿Cuál es? Y a veces gente toma en cuenta eso y dice, bueno, pues si esas son las únicas alternativas que tengo, pues tengo que elegir uno de los dos. Pues verde. ¿Por qué? Bueno, porque me gusta la palabra verde, el color verde, ¿verdad? Eso no ayuda, ¿verdad? Entonces, lo que estoy tratando de darles la oportunidad para pensar es que ser pentecostal o el movimiento pentecostal puede ser más o diferente de los términos protestante o católico romano. Puede ser algo diferente de estos dos alternativas. Puede ser su propia cosa que tiene semejanzas con estos otros grupos en varias formas, pero no tenemos que elegir uno de los dos cuando estamos bien claros que hay cosas a donde no hay semejanza, ¿verdad? Sí hay semejanzas entre los pentecostales y los protestantes o evangélicos en algunos sentidos. También existe la posibilidad con católicos romanos, y eso yo sé es muy difícil para decir en América Latina, pero por ejemplo en los Estados Unidos, donde yo me encuentro, hay
hay algunos grupos protestantes que no reconocen que milagros existen hoy, pero los católicos romanos sí dicen que hay milagros hoy. Allí hay una semejanza que no existe con nosotros. Bueno, muy bien. Lo que quiero decir es que en este proceso de definirnos como pentecostales, no tenemos que solamente reducir nuestras opciones a los que la gente nos presenta. Entonces, cuando la gente me pregunta, pues, ¿qué es el pentecostalismo? ¿Es protestantismo? Sí, ¿no? ¿Verdad? ¿Es catolicismo romano? Pues no, pero hay algunas semejanzas ahí también. Pues, ¿qué es? Bueno, si verdaderamente quieres saber qué es, vas a un culto pentecostal y toma en cuenta la experiencia que tienes, lee los textos y las lecturas y las obras de pentecostales, conoce algunos pentecostales, habla con ellos, pregúntale preguntas y luego después de ese proceso vas a poder ver de que estos términos muchas veces aclaran algunas cosas y no aclaran otras, ¿verdad? Entonces, eso es lo que estoy tratando de manejar aquí, es crear espacio para redefinición. Y parte de la agenda aquí es que quiero abrir la puerta, la posibilidad para el lenguaje del misticismo, que pienso que sí es una alternativa, es una posibilidad en este proceso de autodefinición. Nunca se termina este proceso, no es un proceso que debe terminarse, porque siempre es importante ver a nuestras raíces y preguntarnos en diferentes tiempos, oye, pues, ¿quién somos? ¿Verdad? Y sí, un movimiento nos ayuda en un sentido. Creo que el hermano mencionó la palabra movimiento. Y esa es una palabra que se maneja con mucha frecuencia. Pero hay límites para esa palabra de movimiento. Por ejemplo, movimientos no duran por siglos. Movimientos vienen y van. Ya que el pentecostalismo tiene más que 100 años de existencia, 120 años casi, si tomamos como Azusa, el avivamiento de Azusa en Los Ángeles como los inicios, eso ocurrió en 1906, pues ya estamos, ¿qué? Más de 100 años desde ese tiempo. ¿Cuándo podemos empezar de pensar de que la palabra movimiento nos ayuda en un sentido, pero para algo que ya ha durado más que 100 años, posiblemente hay que pensar de otra palabra, ¿verdad? Un movimiento siempre está en cambio, un movimiento siempre está tratando de adaptarse a circunstancias. Bueno, ¿cómo pensamos de una iglesia que ya tiene 50 años en el mismo lugar, ¿verdad? En la misma calle? Un pastor que es pastor de esa iglesia por 20 años, 30 años. La palabra de movimiento no nos ayuda para captar todo lo que necesitamos captar en este proceso. Entonces, siempre hay la posibilidad para varios términos y el proceso de autodefinición, en mi manera de pensar, nunca terminan, no hay fin, porque es una invitación entonces a visitar de nuevo nuestros trasfondos, nuestras raíces. Muy bien, hay un comentario aquí, no, hermano, ¿hay que decir algo? Yo, bueno, fíjese hermano que en América Latina existe como una disminución, o sea, cuando nosotros como pentecostales o mis hermanos se presentan como pentecostales ante otros hermanos de denominaciones históricas, se nos ve con una inferioridad porque nos dicen de que tenemos solo 100 años aproximadamente, pero me estoy dando cuenta que usted mencionó algo bien interesante, que
que no somos protestantes, pero tenemos una raíz teológica más profunda que esa. Históricamente la podemos rastrear hasta los inicios de la iglesia. ¿Es así eso, doctor? Ujú. Sí, esta es parte del asunto, ¿verdad? Es que parte de la tesis que estoy manejando en este libro es tomando en cuenta cómo otros piensan en el pentecostalismo. Entonces, cómo los pentecostales piensan de ellos mismos como pentecostales, pero también cómo otros grupos piensan de pentecostales. Y lo que quiero decir en parte de esto, en relación a lo que menciona, es que, pues sí, es cierto, si tomamos en cuenta las raíces de 1906, si vamos a decir que el pentecostalismo se inició en ese momento, pues eso no es tan antiguo como las iglesias que se iniciaron en la Reforma. Las iglesias luteranas o presbiterianas, etcétera. Pero, por otro lado, hay un sentido que debemos enfatizar, y es que cuando los pentecostales están, por ejemplo, en las calles predicando y están tomando esfuerzos, haciendo esfuerzos misioneros, cuando hacen sacrificios para presentar el evangelio a varios grupos, eso es eso es la trayectoria cristiana de la iglesia que ha existido por siglos, ¿verdad? Entonces, sí, disculpa, creo que tuve un problema de computadora, a veces en No cuando te eso. preocupes, hermano. Sí, sí. Estamos bien. Pero tomé la pausa, entonces no perdieron nada. Muy bien. Pero la cosa es que cuando tomamos en cuenta las características del pentecostalismo y cómo viven en su fe, pues hay elementos semejantes de esa forma con otros grupos y otras trayectorias que hasta son más antiguas que algunas de esas iglesias de la Reforma. Hay algunos que han dicho de que los pentecostales reflejan muchas semejanzas a diferentes grupos en los medios tiempos, en el siglo XII o el siglo XI. Eso es más antiguo que las iglesias de la Reforma. Pero para hacer esas conexiones, hay entonces pensar de pentecostalismo como algo más que simplemente un grupo que se inició en el siglo XX. Y creo que podemos hacer eso con el argumento, con la tesis de que el movimiento pentecostal es parte de la tradición cristiana mística. Entonces, por allá vamos, pero sí, gracias. Muy bien, pues no veo otro, a ver, si no veo más manos, entonces continuamos entonces con la presentación que tengo aquí. Gracias por los comentarios y las preguntas. Ayuda bastante saber qué está pensando y quiero aclarar y quiero lo que estoy diciendo para que pueda entender mejor lo que estoy presentando, y también estoy muy interesante de oír lo que están pensando, porque lo que piensan y lo que opinan es muy importante para mí, para entender en dónde están y qué están pensando, etcétera. Entonces, gracias por los comentarios y les invito para hacer más en la siguiente vez que tomamos tiempo para esto. Muy bien. Estos son algunos dichos del libro, nomás para empezar o pensar de esta tesis, que el pentecostalismo es una tradición cristiana mística. Esa es la clave que todavía no he tomado tiempo para elaborar, pero para allá vamos. Esto es, creo, desde la introducción del libro. Y digo, este trabajo supone que el enfoque
más teológicamente fructífero de las creencias y prácticas pentecostales es a través del lenguaje de la espiritualidad y el misticismo, y que este enfoque puede generar una serie de posibilidades dentro del ámbito contemporáneo de la epistemología teológica, especialmente cuando se contrasta con muchas de las tradiciones evangélicas. Hay mucho que decir aquí, pero pueden ver que parte de mi respuesta a la pregunta ¿qué es el pentecostalismo? Parte de mi respuesta, o una respuesta que pienso que debemos pensar es posible, entre otras opciones, pero una opción es decir que es una tradición mística. Y en eso estoy enfatizando el lenguaje de espiritualidad y de misticismo, y en unos momentos vamos a definir esas palabras más. Pero parte de la razón por hacer esto es que, como digo, puede generar una serie de posibilidades dentro del ámbito contemporáneo de la epistemología teológica. Ahora, nomás para aclarar un poco eso, no sé si todos conocen esta palabra epistemología. Entonces voy a tomar un momento para hablar sobre esto y por qué es importante para esta presentación esta tarde. La epistemología es un tema dentro de la filosofía que se trata de cómo sabemos o cómo conocemos la realidad, el mundo, uno y el otro, y Dios, si es epistemología teológica. Se trata de conocer. ¿Cómo conocemos? ¿Cómo sabemos algo o alguien? Y eso es muy importante porque para entender, vamos a limitarlo a la teología. Para entender una propuesta teológica, tenemos que entender la epistemología que se maneja dentro de esa propuesta. Entonces, por ejemplo, ¿qué? Bueno, si por ejemplo hay algunos cristianos que dicen, bueno, la manera de conocer a Dios es solamente por la palabra de Dios. Que la manera para conocer a Dios es solamente por la palabra de Dios. Muy bien, pues así nomás, no, eso no parece equivocado, eso me parece bien, ¿verdad? Decir por la palabra de Dios, pero podemos decir más. ¿Y qué queremos decir cuando decimos que es por la palabra de Dios? ¿Qué significa eso? Y algunas personas posiblemente dicen, cuando reciben esa segunda pregunta, ¿de qué se trata la palabra de Dios? Van a decir, bueno, se trata entonces de memorizar pasajes bíblicos y simplemente repetirlos. Eso es saber la palabra de Dios o conocer a Dios por medio de la palabra, es por memorizar pasajes bíblicos. Bueno, es importante memorizar versículos de la Biblia. Eso es bastante importante, sí. Pero eso es lo que significamos cuando decimos que sabemos o conocemos a Dios por medio de su palabra, simplemente memorizar versículos de la Biblia. ¿Hay otras alternativas o otras maneras de pensarlo? O algunos dicen, bueno, para entender la palabra de Dios es que tenemos que apreciar los idiomas originales de la Biblia. Es decir, tenemos que aprender griego y hebreo para poder entender la palabra de Dios. Y en entender la palabra de Dios, entonces entendemos a Dios. Pues, muy bien, es muy importante estudiar hebreo y griego. No todos podemos hacer eso. Entonces ya hay una limitación ahí. Pero vamos a decir muy bien, pero eso es solamente lo que se trata
de conocer a Dios es saber la palabra de Dios por medio de los idiomas originales. Eso es lo que se trata simplemente o totalmente es eso. Una cosa que los pentecostales van a decir es, sí, conocer a Dios, saber los propósitos de Dios, tenemos que saber la palabra de Dios. Y van a decir, saber la palabra de Dios con la ayuda del Espíritu Santo. Entonces ahora tenemos un elemento que se trata del Espíritu Santo. Esa es una palabra neumatológico. Hay un elemento neumatológico que se trata de la palabra de Dios. Algunas tradiciones no van a incluir en una manera obvia un papel que juega el Espíritu Santo en esto. A los pentecostales, esto es muy importante, que el Espíritu Santo nos ayuda, nos presenta la palabra. El mismo Espíritu que inspiró las Escrituras es el Espíritu que ilumina la palabra hoy. Y que el Espíritu de Dios nos ayuda en nuestro entendimiento de la palabra y en la manera que aplicamos la palabra. Bueno, esa es una epistemología teológica distinta cuando se compara con otros grupos, cuando ellos se tratan de la palabra de Dios y conocer la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo conocer o cómo saber la voluntad de Dios y los propósitos de Dios? Eso se trata de epistemología teológica y hay varias propuestas sobre la epistemología teológica dentro del cristianismo. Los católicos romanos van a decir algo como, bueno, se trata de lo que el Papa dice. Hay otros grupos que van a decir, bueno, se trata de lo que los credos dicen. Y hay varias posibilidades aquí. Entonces, cuando estoy enfatizando esto, la epistemología teológica, estoy tratando de decir que los pentecostales tienen una forma distinta de cómo conocen a Dios y cómo conocen o saben los propósitos de Dios. Se trata de experimentarlo, de sentirlo, de ver a la presencia de Dios que se manifiesta en los cultos. Es algo distinto. Uno lo encuentra en otros grupos de vez en cuando, por los siglos, pero no es algo que todos los grupos dicen así en la misma forma que los pentecostales. Muy bien. Quiero entonces darles otro dicho del libro. ¿Qué es exactamente entonces el pentecostalismo si no es un movimiento evangélico? Anticipando algunas de las preguntas ya de esta tarde. La categorización, que espero sea convincente tanto para pentecostales como para no pentecostales, es que el pentecostalismo se defiende mejor como una instanciación moderna de la corriente mística del cristianismo, reconocible a lo largo de su historia. En otras palabras, el pentecostalismo se entiende mejor como una tradición mística de la Iglesia Católica con una C minúscula, la Iglesia Universal. Es decir, de que cuando tomamos toda la historia de la iglesia cristiana, hay momentos dentro de esta historia donde hay gente que demostraron, por ejemplo, los dones del Espíritu y que experimentaron milagros. Hay gente, se ha documentado que hay personas en el siglo 7 y 8 que hablaron en lenguas. ¿Qué? Sí. Mira, si Dios es el mismo ayer, hoy y para siempre, Dios no tiene límites en cómo Dios obra. Y Dios puede obrar por medio de gente en varios lugares, en formas que reflejan estas tendencias, estas manifestaciones en el libro de Hechos. Los pentecostales no son los únicos cristianos en el mundo que han hablado en lenguas, o que han visto milagros,
o que han sentido la presencia del Espíritu Santo. Somos parte de un grupo, una familia de cristianos que dicen eso. Y pues hay varios grupos. Hay dentro de la historia metodista, bueno, en el ministerio de Juan Wesley hubo avivamientos, servicios de avivamiento, donde gente tuvieron tremores y se cayeron y estaban gritando en el espíritu. Y no solamente Juan Wesley, los metodistas, pero hay algunos grupos bautistas también que tuvieron cosas así, y pietistas que fueron un avivamiento dentro de la iglesia luterana. Y pues hay grupos carismáticos católicos romanos que han tenido esa experiencia y que todavía lo tienen hoy. Entonces, es un grupo, este grupo que es más que solamente el siglo XX. Y eso es en gran parte porque Dios es lo mismo, es el mismo desde el libro de los Hechos y ha obrado en formas semejantes por medio de todos estos siglos. Entonces, encontrar estas personas, encontrar estos testimonios, podemos ver que es un grupo amplio, un grupo lleno, donde el evangelio no murió y la obra del Espíritu Santo no fue ausente por medio de todo este tiempo. Muy bien, unas dos más y luego podemos tomar otro tiempo para comentarios y preguntas. Entonces, estoy manejando las palabras de espiritualidad y misticismo y quiero dar un poco más definición de estas palabras. Asimismo, misticismo y espiritualidad son términos fuertemente vinculados en lo que sigue, es decir, en el sigue del libro, pero para mí no son del todo sinónimos. Considero que el misticismo está directamente relacionado con el encuentro con el Dios de la confesión cristiana y con la espiritualidad, considerando tal encuentro dentro de su órbita más amplia, incluidas las actividades y prácticas que anticipan tanto el encuentro mismo como los resultados y obligaciones derivados de eso. Dentro de este arreglo, el misticismo cristiano es un subtema dentro del dominio más amplio de la espiritualidad cristiana. Entonces, tomando en cuenta esto, podemos decir, más para un poco de definición de estas palabras, la espiritualidad cristiana, hay diferentes maneras de enfatizar espiritualidad, ¿verdad? Con todas estas palabras que estamos manejando en esta tarde pueden ser definidas en varias formas. Pero la forma que estoy definiendo espiritualidad cristiana, estoy hablando de la manera que los cristianos viven su fe, cómo viven su fe. Y parte de esta espiritualidad puede ser varias prácticas. Y esto puede incluir leyendo las escrituras, participando en servicios de alabanza, participando en los sacramentos de la iglesia, la Santa Cena, o en ser bautizado en la iglesia. Puede incluir disciplinas espirituales como el ayuno. Varias cosas. La manera que una persona cristiana vive su fe, podemos decir, se trata de la espiritualidad cristiana. La forma que lo practica una persona. Eso se trata de la espiritualidad. Cantos y coritos. Unción de aceite sobre la gente. Servicios de oración. Varias cosas podemos incluir aquí. Podemos pensar un poco más y decir, bueno, ¿cuál es una de las cosas, cuál es una de las razones principales que hacemos eso? ¿Por qué leemos las escrituras? ¿Y por qué tomamos la Santa Cena? ¿Y por qué adoramos a Dios en servicios? ¿Por qué hacemos esas cosas?
Bueno, podemos decir podemos dar varias razones. Bueno, porque queremos recordar lo que dice nuestra fe. Muy bien. Queremos tener comunión con otros, a nuestros hermanos y hermanas de la fe. Muy bien, eso es una buena razón también. Pero todo esto se está dirigiéndose a algo que podemos decir en una forma general. Se trata de experimentar o sentir, ser transformado por la presencia de Dios. Y en este sentido, sentir o tener un encuentro con, ser transformado por Dios. Yo quiero decir, esto es lo que se trata el misticismo cristiano. El misticismo cristiano se trata de relacionándose directamente con Dios, teniendo un encuentro con Dios. Si necesitan un ejemplo bíblico, ahí hay varios. Podemos pensar, por ejemplo, del encuentro que tuvo Isaías, Isaías capítulo 6, cuando tuvo un encuentro con Dios. Ahora, ese encuentro fue, pero extraordinario, ¿verdad? Y no es el caso que cada encuentro con Dios toma esa forma, obviamente. Pero en sentir la presencia de Dios y la forma en que Isaías responde, ¿verdad? Soy una persona que vive entre gente no me recuerdo cómo dice el español, pero en inglés se trata, ¿verdad? Es ese sentido de que yo tengo labios pecaminosas y que vivo dentro de un grupo de una gente pecaminosa. Bueno, es un encuentro con Dios en donde uno tiene, es cambiado por la presencia de Dios, ¿verdad? Y esa palabra o esa frase que dice Isaías, ¡ay de mí! Esa frase en hebreo sugiere que en un sentido hasta biológico, no me siento constituido, como me estoy quebrantando ahí, dentro de esta presencia. Pero luego se puede también dar este significado de que algo se está quebrantando, pero también algo se está constituyéndose por medio de estar delante de esta presencia. Los pentecostales enfatizan esto bastante cuando hablan de la transformación, ¿verdad? Del avivamiento, del cambio, que la presencia de Dios hace cosas. Cuando los pentecostales hablan así, una forma de describirlo, una forma de entenderlo, es que están hablando en formas místicas, porque no todos los cristianos hablan de esa forma. Pues Dios solamente tiene que crear en tu mente una nueva idea, o Dios solamente debe darte una convicción. Muy bien, esas son posibilidades, pero los pentecostales enfatizan bastante la presencia de Dios y cómo la presencia de Dios cambia a la persona. Y a veces dentro de esta presión o esta tensión que se crea la presencia de Dios, a veces gente sí gritan y a veces gente sienten que son pecadores y quieren rendirse delante de Dios y levantan sus manos eso es por la parte de convicción. Pero luego hay otra parte también, hay un deleite en el Señor y hay una abundancia de esperanza y felicidad en Dios. Eso también se puede decir, se trata de este encuentro con Dios, donde uno siente Dios y que Dios está animando a uno y que está cambiando a uno. Muy bien, una cosa más. Aquí luego podemos tomar unos comentarios y unas preguntas. Un objetivo del presente estudio es calificar y matizar el lenguaje de la mística en la dirección de la teología mística.
Dicho de otra manera, estoy convencido de que tenemos que reclamar el lenguaje de la mística tal como se aplica específicamente a la tarea teológica cristiana. Creo que la teología mística merece un lugar en la mesa de las diversas teologías que se discuten hoy en la academia cristiana, en parte para continuidad y coherencia al conocimiento teológico. Hay algunas cosas que quiero decir en base de eso también. Muy bien, estuve enfatizando bastante la espiritualidad cristiana y las prácticas de la fe. Y luego enfaticé hace un poquito misticismo como el encuentro con Dios, sintiendo la presencia transformadora de Dios. Muy bien. Cuando uno toma una clase de teología en varios lugares, esas cosas muchas veces no se incluyen en la clase de teología. Normalmente cuando uno toma una clase de teología, y yo estoy diciendo esto como un teólogo, tengo un doctorado en teología, entonces no estoy menospreciando a teólogos y no soy uno. No, yo soy un teólogo. Y como teólogo estoy diciendo de que en varias clases de teología no se enfatiza estos temas. Pues, ¿qué se hace? En muchas clases de teología se enfatiza definiciones y categorías y palabras muy complicadas como la soteriología o la neumatología o cristología. Y muchas veces la tendencia en la teología es para ofrecer, para decirlo muy claro y muy breve, para ofrecer una filosofía cristiana. ¿Cómo es que todas las cosas que los cristianos dicen sobre su fe, cómo puede todo esto ser relacionado y conectado uno con el otro? Entonces, en muchas clases de teología se empieza con una teología de revelación, y a veces eso se trata de la Biblia, luego una doctrina de Dios, una doctrina de la creación, una doctrina de la caída, una doctrina de Cristo el Salvador, luego de salvación, Espíritu Santo, la iglesia, y luego las cosas finales. Y ahí tenemos una teología con todos los elementos ahí. Bueno, sí, esa es una manera de hacer la teología. Pero, ¿qué significa la teología? La teología, en sus raíces etimológicos, se trata de el estudio de Dios. ¿Para qué estudiamos a Dios? ¿Y cómo estudiamos a Dios? Esa es otra cosa, ¿verdad? Pero ¿para qué estudiar a Dios? Para conocerlo. Entonces, pueden ver entonces la importancia de la epistemología aquí, porque si estamos diciendo estudiar a Dios para conocer a Dios, si teología se trata del conocimiento de Dios, ¿cómo conocemos a Dios? Y para un grupo como los pentecostales, si una gran parte de eso se trata de la presencia y obra del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo obrando por medio de los cultos y por medio de las charlas, por medio de los servicios, por medio de los sacramentos, por medio de la palabra de Dios, la Biblia. Si es una manera de vivir con Dios, la analogía es muy, muy importante aquí. Si queremos conocer a una persona, la mejor manera de poder conocer a otra persona y vivir con ellos y entenderlos y hablar con ellos y oír de ellos. Es esa analogía personal. Bueno, en el caso de la teología, si queremos conocer a Dios y entender a Dios y estudiar a Dios, hay que tomar tiempo con este Dios y hay que deleitar en este Dios. Hay que servir a este Dios. Hay que poder reconocer a este Dios.
Bueno, para mí eso sí suena como las cosas que hemos dicho en el sentido de espiritualidad y en el sentido de lo místico, pero en muchas maneras de entender la teología, esas cosas no aplican. Entonces, ¿por qué? Esa es la gran pregunta. ¿Por qué en la manera que se maneja bastante o se entiende bastante la teología cristiana, por qué esas cosas no se incluyen? Y una de las razones por eso son por cambios intelectuales que ocurrieron en la historia cristiana, que enfatizaban mucho razonamiento, lo intelectual, palabras y textos, interpretación, y eso son muy buenas cosas de enfatizar, pero también se aprende cosas de Dios por medio de la oración y por medio de una vida dedicada por años al servicio de Dios. Esas cosas cuentan también. Entonces, lo que estoy tratando de enfatizar aquí con un énfasis sobre espiritual y misticismo es que estas cosas también cuentan como elementos teológicos. Si la meta de la teología es conocer a Dios, hay varias formas de conocer a Dios y no solamente la forma de estudiar o de definir o de categorizar. Y cuando vemos a los testigos dentro del cristianismo, por los siglos, a través de los siglos, vemos que hay personas que tuvieron esta espiritualidad y estos encuentros místicos. Nomás para tomar en cuenta a alguien que no voy a mencionar, pero alguien que es muy importante para mí, Tomás de Aquino. Tomás de Aquino es uno de los teólogos más importantes para la Iglesia Católica Romana. Si uno estudia su vida y ve lo que dijo, pero no solamente lo que dijo y escribió, pero también cómo vivió su vida. Fue un hombre bastante sabio y bastante lleno del amor de Dios. Oraba cada día y leyó las escrituras con mucha frecuencia. Amó a Dios y quiso servir a Dios. Y tuvo experiencias con Dios, que a veces no se enfatiza eso porque la gente está tan involucrados en ver la teología y las definiciones que ofrece en sus obras, los sumas, y eso es importante. Pero llegó a tener una experiencia de Tomás de Aquino, y no sabemos todos los detalles, pero al fin de cuentas, al fin de su vida, dijo, ya no puedo escribir más, porque tuve una visión de Dios, de que lo que he escrito no vale mucho. Tener una visión de Dios que cambia tu trayectoria de tu trabajo, esa es una experiencia mística. Y no hay que menospreciar su contribución, pero hay una vida espiritual, una vida dedicada a Cristo, que es el trasfondo de ese trabajo. Entonces, para mí, enfatizar el trabajo o las obras es importante, pero para ver el significado de esas obras hay que recordar que en el caso de Tomás de Aquino surge de una vida dedicada a Dios, a servicio a Dios y en la adoración de Dios. Yo tengo un librito pequeño de varias oraciones de Tomás de Aquino y él oraba cada día. Y son bellas oraciones pidiendo ayuda de Dios y ofreciéndole adoración a Dios por lo que ha hecho, por quien es y ofreciendo amor a Dios y alabanza a Dios, porque Dios es el alfa y omega, el principio y el fin. Pero estoy tratando también aquí crear espacio dentro de discursos teológicos para la importancia de la espiritualidad y misticismo. Y si podemos crear espacio para estas cosas, también pienso que podemos crear espacio
para la importancia teológica que nos ofrece el pentecostalismo. Muy bien, preguntas o comentarios sobre esta parte de la presentación. No hay preguntas o comentarios. Sí, hermano Rui, por favor. Gracias, hermano. Solo estaba haciendo ahí una búsqueda rápida de algunos de los términos que estaba utilizando al hablar acerca del tema del misticismo, me parecía ahí el tema de una definición de la teología mística y que la compara sí, la equipara, digamos, como términos intercambiables a la teología apofática. Solo quisiera confirmar con usted que en efecto es exactamente lo mismo. Son nombres distintos para definir una misma cosa. Son relacionados esas cosas. ¿Quiere decir más? No, solamente eso, esa es la duda, gracias. Sí, ajá. Entonces, no sé qué tantos conocen el lenguaje apofático, pero es un término que se trata de negación. Entonces, cuando uno habla de discursos teológicos, podemos decir que pueden ser catafáticos o apofáticos. Catafáticos se trata de afirmación. Dios es bueno, Dios es grande, Dios es todopoderoso, etc. Todas esas cosas, esos dichos, esas declaraciones son cosas catafáticos. Lo apofático, que para mí me interesa bastante, se trata de negación. Y hay una manera de entender a Dios que incluye la negación. Por ejemplo, yo dije, bueno, Dios es todopoderoso. En un sentido, decir que Dios no es todopoderoso, crea el espacio para entender, pues, ¿qué estamos diciendo con la palabra todopoderoso? Es y no es, pero ¿qué estamos tratando de decir con la palabra todopoderoso? Algunos veo que nosotros tenemos aquí en esta sesión la palabra arminiano, ¿verdad? Y algunos críticos van a decir, bueno, los arminianos no piensan de Dios como todopoderoso, porque ellos enfatizan de que uno tiene que tener que Dios requiere y desea una respuesta libre de parte de una persona para que sean salvos. Algunos calvinistas, otros posiblemente dicen, pues entonces uno dice, estás diciendo que Dios no es todopoderoso. Bueno, dependiendo de cómo vamos a definir todopoderoso. Entonces, la tendencia apofática es crear espacio para decir qué significa estas palabras que manejamos, porque hasta las palabras no pueden cautar todo lo que Dios es. Nosotros dependemos bastante sobre palabras para comunicar, pero hay que recordar de que uno puede comunicar algunas cosas sin palabras, ¿verdad? Y hasta algunas de esas cosas que comunicamos sin palabras son las cosas más profundas de nuestras vidas. Por ejemplo, decir a mi esposa que yo amo a ella es muy importante. Obviamente que sí, ¿verdad? Si uno no dice a un cónyuge que uno ama al otro, pues hay problema. Hay problema, ¿sí? Pero de vez en cuando yo pienso, hasta decir yo te amo no es suficiente para cautar todo lo que siento para esta persona, ¿verdad?
Bueno, esa es una declaración y una manera de pensar apofática, ¿verdad? Porque las palabras no logran cautar todo lo que siento para esta persona. Ahora, tomando eso como una analogía para Dios, nosotros como cristianos amamos a Dios, deseamos a Dios, adoramos a Dios y llegamos a unos momentos en la espiritualidad cristiana cuando hasta las palabras no alcanzan o no llegan a describir lo que queremos para decir esto, lo que deseamos a decir a Dios. Y algunas personas han dicho que lenguas, así como los entendemos como pentecostales, que hasta las lenguas pueden ser expresiones apofáticas, que dicen de una forma que no entendemos, pero surgen por medio de la inspiración del Espíritu. Algo surge de nosotros que hasta no entendemos, pero van hasta más de las palabras que nosotros tenemos acceso para utilizar. ¿Verdad? Entonces, a veces la gente piensa, bueno, y yo sé con el elemento de Pablo, ¿verdad? Que si uno está hablando en lenguas y no hay interpretación, eso no ayuda al pueblo de Dios. Es cierto, y eso es un argumento de Pablo. Sí, reconozco eso. Pero si hay una expresión en lenguas de una persona dirigida a Dios, no hay esta necesidad, esta tendencia de tratar de definir o de tratar de entender, pues, ¿qué significa? Es una expresión apofática, ¿verdad? Que estamos, por la ayuda del Espíritu Santo, diciendo cosas que hasta que no podemos decir, ¿verdad? Entonces, puede ser algo muy bello y algo muy profundo. Y lo apofático está relacionado a lo místico, porque lo apofático crea unas condiciones, una manera de entender este encuentro con Dios, a donde hasta las palabras no pueden ayudarnos. Y eso está bien. Eso puede ser bonito, puede ser de gran ayuda. Entonces, a veces cuando estoy con gente y como pastor, y a veces a las personas están llorando, y dicen, no sé qué decir, no sé qué decirle a Dios. Yo les digo, está bien que no sabes, pero Dios sí sabe lo que sientes en tu corazón. Está bien. Las palabras no son necesarias siempre, ¿verdad? O cuando una persona está llorando por dolor y por sufrimiento, estas pueden ser unos momentos a donde la gente se pueden librarse de estas tensiones. Pueden ser momentos apofáticos en donde la gente pueden por gritos o gemios pueden decir algo, ¿verdad? Y en ese sentido, ese pasaje de Romanos 8 es muy interesante, ¿verdad? Porque en ese pasaje de Romanos 8, cuando dice que el Espíritu nos ayuda, ¿verdad? Con gemios, ¿verdad? Con gritos. Toma en cuenta que no dice el Espíritu nos ayuda con palabras. Es muy interesante ese pasaje, ¿verdad? Porque el Espíritu está intercediendo para nosotros, pero la forma de la intercesión del Espíritu no es por palabras, es por gemios y gritos. Es decir, que la forma que el Espíritu nos ayuda, a veces hasta eso va más profundo que palabras, ¿verdad? Pues gracias por esa pregunta, porque a veces, de vez en cuando, enfatizamos palabras demasiado. Palabras son importantes, obviamente, pero cuando estamos hablando de la espiritualidad, cuando estamos hablando del sentido místico de la tradición cristiana, hay que reconocer que a veces las palabras no son suficientes para captar todo lo que está pasando. Gracias. Otra pregunta, comentario. Pues muy bien, no tengo mucho más. Pues sí, César, por favor. Sí, hola. Es que al
al captar la misma palabra misticismo, no sé, no me convence tanto, porque veo el misticismo en el catolicismo, y no son místicos, o no se le denomina como místico, y la espiritualidad también veo las iglesias protestantes como espirituales, porque también oran, también ayunan, pero tampoco se le dice como muy espiritual, entonces como me logra seguir el hilo de por qué seríamos el misticismo, ¿no? Ese sería como... No, sí, gracias. Bueno, también crear con esta pregunta tengo que decir también de que la palabra misticismo, que tiene como sus raíces también la palabra misterio, en el griego mysterion. Pablo lo maneja como unos 13 veces en sus epístolas. Entonces, quiero enfatizar en este momento de que cuando yo estoy hablando del lenguaje de misticismo, no estoy tratando de introducir algo que es contra la Biblia o algo fuera de la Biblia, pero es un término que maneja Pablo en como 13 veces y lo utiliza en varias maneras, pero de todos los casos, de los 13 casos, algo así, el caso más prominente es el caso de Cristo. Cristo es el misterio de la fe. Entonces, nomás quise decir eso. Sí, hay en enfatizar el lenguaje de espiritualidad y el lenguaje de misticismo. No estoy diciendo de que los pentecostales son solamente los que pueden utilizar estas palabras. No. Lo que quiero enfatizar es que para entender los pentecostales hay que utilizar estas palabras, o una manera de entender los pentecostales es por estas palabras, y estas palabras crean los lentes o las posibilidades para entender o mejor entender lo que está pasando en contextos pentecostales, ¿verdad? Entonces sí, luteranos o presbiterianos manejan el lenguaje de espiritualidad, pero la espiritualidad del pentecostalismo es semejante, pero también distinto, porque cuando dije que se trata la espiritualidad de prácticas y de la manera que uno vive la fe, los pentecostales viven su fe en maneras semejantes y diferentes o distintas a otros grupos. También con la palabra de misticismo, sí, hay místicos o místicas en la tradición católica romana. Bueno, eso se complica el asunto, porque por ejemplo, Agustín se puede decir que fue una persona católica romana. En su tiempo hubo una iglesia cristiana, en gran parte, una iglesia cristiana. La distinción entre una iglesia católica romana y otra iglesia no ocurrió hasta el siglo XI, con la separación entre la iglesia católica romana y la iglesia ortodoxa occidental. Y luego la distinción entre católico romano y protestante no ocurrió hasta el siglo XVI. Entonces fue la iglesia protestante y la iglesia católica romana. Pero si tomamos en cuenta la historia antes de esos conflictos, hubo una iglesia y esa herencia, quiero decir, es nuestra herencia como pentecostales. Pero es el caso sí que de una manera distinta interpretamos y vivimos la fe y lo que consideramos que es parte del encuentro con Dios. Y lo que pasa cuando tenemos un encuentro con Dios, eso puede ser algo distinto. Entonces, mi deseo es no tratar de encontrar unas palabras que solamente aplican al pentecostalismo. Eso no es mi deseo. Mi deseo es utilizar unas palabras o categorías que ayudan a iluminar lo que ya ocurre en el pentecostalismo. Y esto es un esfuerzo que otra vez no termina, no hay fin de esto,
porque se trata de entender y tomar en cuenta la esencia de lo que es el pentecostalismo. Sí, hermano. Hay una pregunta en el chat que dice, buenas noches, profesor. Pregunta de cajón. Basado en el concepto hablado acerca de misticismo, ¿cuál es la diferencia entre misticismo cristiano y misticismo oriental? Esa es la pregunta que está en el chat. Sí, gracias por eso. Entonces, uno puede decir, como dije en uno de los dichos del libro, dije que la teología mística era anterior que el concepto misticismo, ¿verdad? Que la teología mística era un concepto antecedente al idea misticismo. Y el misticismo muchas veces se utiliza con frecuencia como una categoría sociológica. Entonces, sí hay musulmanes místicos, hay asiáticos de varias formas también místicos, hay judíos místicos. Cada tradición religiosa o muchas de las religiones del mundo tienen elementos místicos, y yo quiero enfatizar, si se maneja así, la palabra místico se trata de una categoría sociológica que toma en cuenta algunas semejanzas y de eso tratan de utilizar una palabra para tomar en cuenta esas semejanzas. Bueno, ¿cuál es la diferencia? Bueno, como dije anteriormente, que se trata para cristianos de tener un encuentro con Dios. Y aquí es donde hay que disciplinar el lenguaje del misticismo, porque siempre estoy diciendo el misticismo cristiano, una tradición cristiana mística. ¿Por qué enfatizar tanto el lenguaje de cristiano? Porque en ser cristianos estamos confesando algunas cosas muy distintas y particulares del Dios cristiano. Entonces, la diferencia entre otros misticismos es que se trata para cristianos de tener un encuentro con el Dios cristiano. Eso es lo que lo hace distintivamente cristiano, es quién estamos experimentando, quién estamos buscando, quién sentimos en los encuentros con este Dios. Y es el Dios que confiesa los cristianos, ¿verdad? El Dios trino, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Entonces, esa es una manera de distinguir misticismos. Un lado, recordar que la palabra se utiliza bastante de una forma sociológica, pero si queremos enfatizarlo de una forma teológica, entonces se trata de quién es el Dios a quien estamos considerando. No es el Dios de Islam. Y podemos decir, es el Dios del judaísmo, pero entendido en una forma muy distinta, como los cristianos dicen, que es Padre, Hijo, Espíritu Santo. Muy bien, gracias por esas preguntas. Muy buenas preguntas en esta tarde. Nomás tengo unos pocos cosas más y luego podemos concluir con qué pregunta, comentario que tengan. Nomás para darles... Hay otra Sí. pregunta, doctor. No vi. Ajá. ¿Nos movemos o debemos movernos hacia lo misterio de Dios? ¿Hacia lo misterioso de Dios? Ese está en el chat. Sí. Bueno, no entendí eso como una pregunta, pero si es una pregunta, yo creo que debemos enfatizar dentro de nuestra espiritualidad que Dios es fiel, Dios es consistente, Dios es santo, Dios es glorioso, todas esas cosas que decimos como cristianos, y al mismo tiempo recordar de que Dios es
más de lo que entendemos en un momento dado, ¿verdad? Entonces, si queremos decir a buscar el misterio de Dios, bueno, hay que buscar a Dios y reconocer en esa búsqueda de que siempre hay más que entender, siempre hay más que experimentar, siempre hay más que sentir delante de la presencia de este Dios. Muchas veces cuando gente enfatiza a los cielos y el fin de la vida y cómo sería estar así en los cielos después de la muerte. Y a veces, no sé si me molesta, pero sí pienso que a veces es lamentable cuando gente a veces piensa de, las mansiones, o las calles, o muchas otras cosas que son muy materiales. El propósito de la vida es conocer a Dios. El propósito de la eternidad es conocer a Dios. Nosotros como seres humanos tenemos un propósito simple. Dije que mucho que quiero decir en esta tarde se complica y que hay mucho que decir. Bueno, este es un dicho que pienso que podemos decir simplemente. El propósito del ser humano es glorificar, servir, honrar y adorar y amar a Dios por la eternidad. Entonces, cuando pienso del cielo, no pienso de mansiones o de calles, pienso de Dios, ¿verdad? Entonces, en encontrar a Dios y buscar a Dios y sentir a Dios, nos damos cuenta que hay un profundo misterio dentro de ese encuentro, que hay más y más para aprender y para conocer, y esa es una cosa gloriosa y bella de la promesa que tenemos como servidores de este Dios. Muy bien. Sí, nuestra meta es conocer a Dios a través de su Hijo Jesucristo. Amén, así es. Muy bien. Unas palabras más aquí sobre lo que tengo y luego podemos concluir. Ahora, algunos a lo mejor piensan, pues, ¿cuáles son estos místicos? Si hay místicos en la iglesia cristiana, pues, ¿cuáles son? Pues hay varios. Ya mencioné Tomás de Aquino. A veces gente no reconoce a él como místico cristiano, pero sí fue. Nomás hay que tomar en cuenta lo que él mismo dijo sobre y qué hizo en su vida para hacer ese reconocimiento. Agustín de Hipona. Si uno lee las confesiones de Agustín, que les recomiendo a todos ustedes que toman la oportunidad para leer las confesiones de Agustín, si no han logrado a leerlos. Y me imagino que pueden encontrarlo por gratis en un sitio en la red. Es una de las obras más importantes que ha producido un cristiano por todos los siglos. Es tan bello las confesiones de Agustín de Hipona. Y en estas confesiones es una obra mística. Él habla de su conversión y tuvo un encuentro con Dios, donde tuvo un cambio en su ser. Eso fue un encuentro místico. Y luego en la forma que él piensa de su vida, piensa de la providencia de Dios, piensa de su relación con su madre. Su madre estaba ahí siempre orando por él, siempre fiel a Dios y intercediendo por él. Todos estos tienen dimensiones místicas. Y algunos han dicho, que a veces gente olvidan esto, pero uno de los autoridades más importantes del misticismo cristiano en los últimos 100 años ha dicho que Agustín de Hipona es el padre del misticismo occidental, que él es el padre del misticismo occidental, del cristianismo. Que
¿Qué significa eso? Lo que significa esto es que como pentecostales podemos leer a Agustín y ver algunas cosas que a lo mejor otros no ven. Y que podemos entender elementos de su vida que otros no pueden entender, porque tenemos esa conexión con Él, que visiones de Dios, encuentros con Dios, pueden ser transformadoras y pueden ser parte de la vida cotidiana del cristiano. Gregorio de Niza, un hombre pero bastante importante para el misticismo cristiano. En mi libro hago conexiones entre Gregorio y pentecostalismo. Él ayuda bastante de pensar de la vida cristiana como algo que incluye crecimiento y madurez para siempre. Una cosa que a veces encuentro con pentecostales, y es lamentable en mi opinión, es que a veces piensan de que cuando tienen una experiencia con el del Espíritu Santo, cuando tienen, por ejemplo, el bautismo del Espíritu Santo, con la evidencia inicial de hablar en otras lenguas, cuando tienen esa doctrina y luego tienen esa experiencia, luego a veces piensan, bueno, ya llegué, he logrado todo en la vida espiritual y no hay nada más. Para mí eso es una forma de pensar la vida cristiana muy pobre, porque siempre hay más que conocer de Dios. Siempre hay más que entender, hay más que saber, hay más que conocer, porque Dios es infinito y Dios es belleza. A veces gente enfatiza que Dios es verdadero y es cierto que Dios es justicia, también Dios es amor, ¿sí? Y también Dios es belleza. Belleza es un trascendental, se dice en la filosofía, creo que es platónica, donde es algo que es más allá que algo que pertenece a lo material. Es un trascendental, es una categoría así con lo infinito y todo. Dios es belleza. Dios es deseable. Debemos querer conocer más y más de Dios. Y Gregorio de Niza enfatiza eso en algunas de sus obras. Es una contribución muy bella. Pseudo Dionisio Areopagita, o Areopagita, trabajó en el siglo V y XVI. También en este libro hago conexiones entre él y el pentecostalismo para enfatizar lo apofático, como hemos mencionado antes. Juan de la Cruz, en la tradición española, y esto es una ventaja que tenemos nosotros, quienes hablamos castellano, hay algunos místicos muy importantes. Y Juan de la Cruz es alguien muy importante cuando habla de las diferentes noches oscuras, las noches oscuras que existen en la vida cristiana y en la espiritualidad cristiana. Esto es muy importante, lo he encontrado como algo muy importante para enfatizar con pentecostales, porque a veces enfatizamos tanto tener una experiencia con Dios y tener, por ejemplo, otra vez una experiencia de bautismo con el Espíritu Santo. Y Juan de la Cruz va a enfatizar, no se trata de tener, la vida cristiana no se trata simplemente de tener experiencias con Dios, porque no se trata de tener experiencias. La vida cristiana se trata de Dios. Y a veces Dios, para ayudarnos, para motivarnos a la madurez, no va en cada momento darnos lo que queremos. No siempre Dios va a hablar en la forma que queremos o orar en la forma que queremos. Eso no es decir que Dios nos olvide, no es decir que Dios nos ignora, pero es decir que Dios quiere que crecemos y que somos más maduros. Y para eso hay que tener varias maneras de sentir a Dios, hasta a veces sentir la ausencia de Dios, ser fiel
a Dios en medio de sentir su ausencia, cuando queremos decir que Dios siempre está ahí, ¿verdad? No se trata de sentirlo en cada vez. A veces hay que tener fe que está ahí hasta cuando no sabemos qué está haciendo o diciendo. Juliana de Norwich es otra, ahora mística. Y esta es una cosa muy importante para enfatizar, es que las mujeres dentro de la iglesia cristiana, muchas veces las mujeres no tuvieron acceso para aprender cómo leer o aprender los idiomas de la Biblia, los idiomas originales. Pero eso no es decir que las mujeres no tuvieron conocimiento de Dios. Al contrario, tuvieron conocimiento de Dios, importantes cosas para contribuir a la iglesia. Y muchas veces esa contribución fue por medio de sus experiencias de Dios y sus encuentros con Dios. Entonces, es una cosa interesante de la historia del misticismo dentro del cristianismo, es que la contribución de mujeres muchas veces fueron por medios o formas que se pueden decir que fueron místicas. Entonces, ella fue una persona bastante importante. También la alemana Hildegarda de Bingen, también una mística muy importante. Habla ella de oraciones al Espíritu Santo. Enfatiza bastante la presencia del Espíritu Santo. Y ha sido de gran ayuda para mí y a otros que tienen un trasfondo pentecostal de cómo ella habla del Espíritu Santo y cómo el Espíritu Santo obra en la vida de un creyente. Y también Teresa de Ávila, una persona que conoció a Juan de la Cruz y hizo unas grandes contribuciones para entender otra vez cómo Dios obra en la vida de uno. Y yo quiero agregar a esta lista, en mi manera de pensar, el fundador del avivamiento de Azusa, William Seymour, un africano-americano, quien fue el pastor, el predicador principal de ese avivamiento de Azusa. En mi manera de pensar también fue un gran místico cristiano. Otra vez, la forma que él enfatizó el amor de Dios y la presencia de Dios y cómo estas cosas pueden transformar a la persona. Y todo lo que hizo para ayudar a ese movimiento, la madurez que demostró, para mí también lo hace si queremos definirlo, pues, ¿quién fue William Seymour? Sí, fue pastor, sí fue predicador, sí fue evangelista, y también, en mi manera de pensar, por sus escritos y por su vida, por sus contribuciones, también fue un gran cristiano místico. Muy bien, nomás para finalizar, yo sé que estamos aquí en los fines de tiempo que tenemos. Nomás voy a dar un resumen aquí. ¿Por qué este argumento? El argumento de que el cristianismo es una tradición cristiana mística. Van a ver que hay algunas cosas aquí que ya hemos dicho. Dios no cambia y Dios obra hoy como en el pasado. Entonces, si Dios se demuestra en unas formas poderosas y transformadoras, en el pasado eso puede también pasar hoy. Entonces, crear otra vez dentro de las categorías y definiciones esa posibilidad. El lenguaje del misticismo nos ayuda en eso. Pentecostales tienen mucho en común con otros cristianos a través de los siglos. Hay que buscar esas conexiones, pero sí se puede encontrar estas. Hay que conocer la historia suficientemente bien, la historia del cristianismo, para ver que hay gentes y movimientos y comunidades donde los dones del Espíritu, lenguas, milagros, cambios de grandes tipos, que eso también se manifestó en diferentes grupos. La epistemología de Pentecostales es interpersonal y transformadora, hemos dicho eso bastante ya.
cambios posibles en esta vida. Eso es algo muy importante que a veces algunos cristianos no reconocen, algunos protestantes, otra vez haciendo una distinción. Algunos protestantes van a decir que, bueno, siempre en esta vida somos pecadores y no podemos lograr un momento, un estado donde no dejamos de luchar con el pecado. En un sentido entiendo ese argumento, pero por otro lado, nosotros como pentecostales enfatizamos de que no tenemos la promesa de Dios de que no tenemos que batallar con el pecado en la misma forma por todos nuestros años, que sí existe la posibilidad de ser vencedores, sí existe la posibilidad de victoria, y no se trata de nosotros, se trata de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Entonces, cambio sí es posible, porque Dios puede iniciar cambio transformadora, cambio significante de ese tipo. Y para concluir, la vida cristiana es una jornada llena de promesa y de ayuda hasta en tiempos difíciles. Y esto es otra contribución que pienso que enfatizando a pentecostalismo como una tradición cristiana mística nos ayuda a ver de que en estos encuentros con Dios, en esta espiritualidad que cultivamos con Dios, que podemos sentir su presencia y conocer su ser de tal forma que puede ser de ayuda en cualquier cosa que enfrentamos en esta vida. Y que esto puede ser algo que nos ayuda, lo que sea que nos pasa en esta vida, y que nos ayuda también cuando a veces nos sentimos la presencia de Dios o no sabemos qué es la voluntad de Dios. Entonces, tener esta trayectoria de comunión con Dios, hasta en esos momentos podemos saber en fe de que no estamos solos y que Él nos apoya y que vamos a sobresalir de esas circunstancias. Muy bien. Y sí, la meta de la vida, como hemos dicho, es la cercanía con Dios y conformidad a su Hijo. Eso es decir, madurez y santidad. Muy bien, tenemos unos minutos más y si hay algunas preguntas o comentarios para concluir nuestra sesión, por favor, toma estos últimos momentos para compartirlos. No, pues muy bien, pues gracias. Fue un placer estar aquí con ustedes en esta tarde. Les doy mi gratitud y también deseo la paz del Señor y la felicidad del Señor y en cualquier circunstancia en cuales se encuentran. Muchas gracias por tomar tiempo en esta tarde para oír un poco sobre este tema y que Dios les bendiga en todo lo que hacen para el reino de Dios. Gracias. Bueno, muchas gracias, doctor Daniel. De parte nuestra, pues darle gracias por el tiempo que se ha tomado para explicarnos sobre el pentecostalismo como tradición cristiana y mística. De verdad que hemos aprendido esta noche de que debemos deshacer nuestras raíces y pues no tener miedo a lo místico, que también forma parte de la cristiandad y que tenemos muchos herederos y también muchos testigos. Muy bien, entonces esto sería por esta noche el quinto seminario. Recordemos de que nos quedan todavía 3, el número 6, número 7 y el número 8. El número 7, los pseudopentecostalismos. Perdón, número 6, los pseudopentecostalismos. El número 7, la pentecostalidad, ecumenismo y posmodernidad. Y el número 8,
la dimensión neumatológica de la escatología. Solamente para cerrar, vamos a realizar una pequeña oración y a dar gracias por este tiempo. Vamos a orar. Señor, esta noche te agradecemos por todo. Gracias por este tiempo. Te pido que ahí donde se encuentren mis hermanos, Señor, tú les bendigas, Señor, y los guardes, porque ellos han tomado tiempo para capacitarse, Señor, para afrontar nuevos retos, para poner esto en práctica, Señor, en las obras que ellos hacen. Te pido que tu Espíritu Santo siempre esté con nosotros, Señor, en nosotros y sobre nosotros, Señor, capacitándonos, dándonos fuerza, Señor, para que participemos de la misión, Señor, que te agradecemos porque formamos parte de ello y esto es un gran privilegio. Por Jesucristo nuestro Señor y Salvador, Señor, te doy gracias también por nuestro exponente, que también tú lo guardes, Señor, y le sigas dando sabiduría. Te agradezco por todo. En tu nombre, amén y amén. Muy bien, pasen una feliz noche. Saludos desde El Salvador, por cierto, los que no se habían conectado anteriormente. Mi nombre es Ricardo Antonio González Tobar, del país de El Salvador. Y esta noche pues estoy colaborando con nuestro hermano Fernando. Feliz noche, que Dios les bendiga.